Bienvenidos a Pensamiento Crítico, amigos televidentes, en este 10 de octubre. Por cierto, muy feliz también por los 196 años de independencia de mi ciudad amada, la ciudad de Guayaquil. Y el día de hoy iniciamos ya también con debates políticos aquí en Pensamiento Crítico, a retomar, haciendo la advertencia de que en nuestros espacios no voy a dar cabida ni para la descalificación. Lo que quiero es propuestas, lo que quiero es enfocarnos en cuáles son los desafíos en los próximos 4 años, es decir, el nuevo periodo presidencial, el nuevo periodo legislativo en los próximos 4 años. Para aquello hemos invitado a Mauricio Proaño, coordinador del bloque Alianza País y vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, y a Héctor Yepes, presidente del movimiento Suma en Guayas, quienes se encuentran ambos en los estudios de la ciudad de Quito. Los saludo y le doy la bienvenida. Héctor Yepes, buenos días. Mauricio Proaño, muy buenos días. Gracias por haber aceptado este debate. Comienzo con Héctor Yepes. Héctor Yepes, se avecinan las elecciones, el calendario electoral ya cada día está más cerca, los motores definitivamente están calientes, los motores políticos electorales, y se habla de cambio, y recurrentemente todos los sectores están hablando de cambio. ¿Cuáles son los desafíos para el próximo periodo democrático? Buenos días y un saludo a toda la audiencia. Efectivamente, todos estamos hablando de cambio. Incluso hemos visto que el propio Lenín Moreno, candidato oficialista, hasta donde se lo permiten, trata de hablar de algunos ajustes a la interna, porque todo el país reconoce que se necesitan hoy rectificaciones. Y eso pasa por 2 temas, lo político y lo económico. La urgencia hoy principal es la reactivación económica del país. Estamos en recesión, estamos en una crisis que todo el mundo la reconoce, menos el presidente de la República, y ante ello necesitamos generar inversión privada en el país, que es la que genera 9 de cada 10 puestos de empleo. Necesitamos activar el emprendimiento, necesitamos reperfilar o renegociar la deuda pública, que hoy el problema no es tanto el porcentaje de la deuda pública en relación al PIB, sino las condiciones de una deuda pues que pagamos más del 10% de interés, tasas altísimas, perjudiciales para el país, y hay que bajar impuestos, Carlos. Hoy tenemos un costo de la vida muy elevado, es una preocupación de todos los sectores a lo largo del país. Eso es lo que motiva que la gente viaje horas de horas a Ipiales, por ejemplo, a ir a comprar, y no artículos de lujo, sino útiles escolares o pañales. Ok, gracias Héctor Yepes. Mauricio Proaño. Cambios. Bueno, uno de los temas importantes cuando uno habla de desarrollo, habla de la propuesta de mejorarle un país, no es cuestión de 2 años, ni 3 años, ni un momento de campaña, indicar de que tiene que haber cambios profundos. Los cambios se van generando, por ejemplo, en este momento en una década. Cuando uno revisa la historia un poco de Japón, de Corea, de muchos países, se encuentra que en 25 años lograron llegar a ese punto. Yo creo totalmente en que el país ha armado toda una estrategia de lo que es una competitividad sistémica. Hoy tengo datos últimos que salió de CEPAL, que el ingreso en Ecuador, la inversión externa directa, aumenta del 2014 al 2015, de 776 millones de dólares a 1.063. Se reduce en Chile, se reduce en Bolivia, se reduce en Brasil, se reduce en Colombia, se reduce en Paraguay, y excepto Ecuador. ¿Por qué? Porque ya se ve desde fuera, teniendo nosotros talento humano, y por eso es la propuesta de seguir con estos recursos, el recurso infinito que es el conocimiento, con tecnología, con universidades, potencializándose. Tenemos también el tema fuertemente de vías. ¿Qué le hace a un inversionista venir por el Ecuador? Porque ahora tiene vías para movilizarse, baja costos y ahorra, por ejemplo, tiempo en lo que es con mercancías. Hoy tenemos más de 35.000 kilómetros de fibra óptica. ¿Qué hace eso? En conjunto hay que revisar esto. En conjunto, cuando uno revisa en conjunto, ve la potencialidad que está dando el Ecuador, y es por eso que el indicador del último informe 2016 de CEPAL dice que Ecuador está logrando eso. Gracias, Mauricio Proaño. Una precisión y en 30 segundos, por favor. ¿Eso significa continuar con el modelo? ¿No hay que hacer ningún tipo de cambio en el nuevo periodo democrático? Hay que hacer cambios, sí, claro, como siempre. Por ejemplo, el plan que se realizó, nosotros no estamos a veces entre 4 personas, hacemos un plan. El plan se hizo con más de 70.000 gentes, ¿no?
militantes y más de 2.000 CRCs, y aquí tienen unos cambios. Y un cambio, por ejemplo, no solamente en lo económico, es muy claro, hay que empujar fuertemente al cambio de la matriz productiva. No podemos pasar de un gobierno, de un Estado que siempre manejó lo que es la economía primaria, hoy tenemos que pasar a una diversificada y con valor agregado. Y el tema, solo ahí quería de impuestos, el 6% de los ecuatorianos pagan impuestos. El 6%, porque impuesto a la renta, porque tienen que tener mayores ingresos de $20.000. Así que esto de los impuestos también Mauricio se puede discutir. Y no vamos a hablar del tema tributario. Vamos con Héctor Yepes. Héctor Yepes, tú mencionaste fundamentalmente dos temas, lo político y lo económico. Más te centraste en lo económico, hablaste del tema de la deuda. Tu preocupación no es el porcentaje en relación al Producto Interno Bruto, sino al costo financiero y al plazo. Y también hablaste de la necesidad de la inversión. Comencemos por el tema del endeudamiento. Dices que el tema del endeudamiento es de corto plazo y que es oneroso, pero sin embargo cuando uno saca el promedio del costo financiero de ese endeudamiento no es 10%, sino 5%. Bueno, pero la tasa como tal es 10.75%. Estoy hablando del promedio de la deuda. Por ciento de las últimas emisiones de bonos que han habido en época de crisis, Carlos. Pero estoy hablando del promedio de la deuda, no estoy hablando del costo de las últimas emisiones de bonos, que sí, en efecto son el 10%, pero cuando uno hace un análisis financiero, saca el promedio. Y estamos hablando de la deuda cara, Carlos. Obviamente no se trata de coger el 40%, que es más. Hecha esa aclaración, ¿con quién reestructurar? Bueno, eso hay que sentarse a ver una opción. Puede ser ir a multilaterales, puede ser cambiar la actitud como país, empezar a ser un país serio, Carlos. Nosotros no podemos ni caer, y esto para la oposición, caer en el juego de venir cada 4 años a hacer borrón y cuenta nueva y decir vamos a deshacer todo lo que hizo antes. No, hay que ser serios, hay que reformar lo que hay que ajustar, pero no empezar de nuevo. Y segundo, tenemos que hablar con la verdad, Carlos. Yo creo que esto es doméstico. Si a ti te van a pedir prestado plata, uno ve pues si la persona que te va a prestar plata, aparte de ser tu pana, es serio o no, pues. Y cuando uno ni siquiera sabe las condiciones de la deuda pública con China, por ejemplo, o las preventas petroleras, porque son contratos clandestinos, lo cual ya de por sí es alarmante en una democracia, pues eso genera temor. Entonces, es difícil decir incluso 100% cómo se va a reperfilar esa deuda, porque ni siquiera sabemos, quienes no estamos en el gobierno, cuáles son las condiciones de la deuda. Ahora, pregunto una precisión para los 30 segundos, de Mauricio Proaño. El tema dice hay que reestructurar la deuda y eso es una posición de algunos candidatos. Algún candidato dice, y Paco Moncayo específicamente dice, hay que hacer una auditoría de la deuda. Claro. La pregunta es la siguiente, si hay que reestructurar la deuda a largo plazo, a menor costo, para que el promedio incluso baje, significa ir a los multilaterales, pero los multilaterales tienen la famosita carta de intención. ¿Estaría de acuerdo entonces que dentro de las condiciones de la carta de intención de los multilaterales y fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional esté el incremento del combustible, el incremento de los años de aporte de los afiliados a la Seguridad Social? No, eso hay que analizarlo ya sobre hechos concretos, pero en principio no puede haber paquetazos, no puede trasladarse el costo de la crisis por la irresponsabilidad económica del gobierno al pueblo ecuatoriano. Esa no es la vía para salir adelante, porque hoy el problema lo está sufriendo la gente, Carlos. Si me permite un ejemplo breve. Por favor. A mí me contaba un caso esta semana, una chica graduada de Ingeniería Comercial de la Católica, no consigue trabajo, del IES le están cobrando que pague la deuda por el crédito educativo, está en una situación desesperada y esa es la situación de muchísimos jóvenes a lo largo y ancho del país. Son 900.000 los jóvenes que no estudian ni trabajan en el Ecuador. Y es ese el principal problema que debemos resolver. Gracias, Héctor Yepes. Héctor Yepes dice, Mauricio Proaño, Héctor Yepes dice, no podemos trasladarle el costo de la crisis a la ciudadanía, a la población. Y una de las cosas que se ha criticado al modelo de desarrollo que ha aplicado el proyecto político de Alianza País es mucha dependencia de los recursos petroleros y no se planificó para cuando los precios bajen. El discurso siempre fue la variable de ajuste es la inversión, pero la variable de ajuste, que es la inversión, definitivamente afecta crecimiento económico y afecta empleo. En ese sentido, no hay un mea culpa por no haber previsto esta circunstancia y haber pensado que el precio del petróleo era forever and ever.
Bueno, una de las cosas que hay que entender, el último estudio de Naciones Unidas, creo que es de 2 meses, 2016, indica que ninguna organización en el mundo pudo predecir el precio del petróleo. Un rango que da. A ver, Mauricio, esto tengo aquí. No puede predecir la fecha, pero que el precio iba a bajar, algún momento iba a bajar. El tema es, solo cuando hace el rango de confianza de precios de petróleo, habla de el más 95% de seguridad, más o menos 95% que se le pone, no da un rango entre 40 y 140. Ahí estaba la predicción. Y dice el documento, no digo yo, dicen expertos de fuera, porque si no a veces creen que porque se dice como gobierno es mentira, de fuera. No, nadie pudo. El único que se acercó a un precio que iba a tener a fines del año era $50, y cuando bajó casi a 20. Y eso no lo digo yo, eso podemos revisar, es información. Otra cosa, el mismo ejemplo, justo una señora me decía, pero no se entiendo a la oposición lo que habla, dice. Si estábamos es el mismo caso, mi esposo tenía un buen trabajo, yo un buen trabajo, ahorramos, y lo que hicimos es invertir en mi casa y hacer un departamento pequeño más para poder, en caso de momentos que no tengamos facilidades, lograr vivir. ¿Qué hubiera pasado? Dice, si yo hubiera solo guardado el dinero, ¿no? Hubiera guardado el dinero y luego que tenía problemas de empleo y lo demás, hubiéramos tenido problemas y nos hubiéramos gastado ese dinero y no hubiéramos hecho nada. Lo mismo creo que en el país. En el país lo que se hizo es invertir, y eso es ahorro. Ahorro no es tener liquidez para moverse así nomás. ¿Dónde está pues el dinero de los otros momentos petroleros que había altos en el país? ¿Dónde están las carreteras? ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde se quedó ese dinero? ¿Quién tiene ese dinero? No están apalancándose básicamente en lo que han hecho cuando hay una tarea pendiente en el sector agropecuario, cuando el propio presidente de la República dice hay una tarea pendiente, y ahí está la base de una economía no petrolera que necesitamos construir. Seguro. Y por eso es que dentro del plan hoy se prioriza, y por eso es un cambio que se va, una de las revoluciones fuertes que se va a dar en lo agrícola y lo que vamos a hacer en las juventudes. Agrícola, ¿por qué? Yo creo que el tema era... En el 90 se generaron leyes, por ejemplo, la ley de recursos hídricos, la ley de tierras, más o menos 40 años, ley de semillas y lo demás. ¿Qué hacía usted si no tenía esas posibilidades de, por ejemplo, en agua, la redistribución del agua? Y no es que se va a quitar el agua a todo el mundo. El agua en el país todavía existe un potencial. Y con una buena redistribución, todo el mundo puede ser beneficiado y generar mejores gentes de empleo y poder generar lo que es productividad. Mucho para discutir en el sector agropecuario. Hay mucho que discutir. No basta con la distribución de tierra, basta que esa tierra sea productiva, basta que forme parte de una planificación, hacer un falta esa organización, falta preparar para el valor agregado. En 10 años, complicado. Vamos donde Héctor Yepes. A ver, a mí me preocupa de Mauricio, y esto es parte del mismo discurso oficialista, de decir aquí todo se ha hecho bien, vamos a continuar el cambio que lleva 10 años y no hay rectificaciones, cuando la gente está pidiendo lo contrario. E insisto, no se trata de decir vamos a borrarlo todo, porque eso también sería una postura irresponsable. ¿Qué no borrarías? Por ejemplo, las escuelas del milenio, los hospitales, lo que se ha hecho en carreteras e infraestructuras, son cosas que hay que mantener, pero hay que mejorar la eficiencia de la inversión social, Carlos, porque ¿de qué sirve tener hospitales y la gente no se cura sobando las paredes de las clínicas cuando no hay medicina? Pero permítemelo plantearlo desde el punto de vista, porque el desarrollo es una corresponsabilidad de todo el Estado, y en el Estado también forma parte del sector privado, que hay que mejorar la calidad de la inversión a partir del gobierno central y a partir de los gobiernos autónomos descentralizados. Tienes mucha razón, pero vamos a lo siguiente: ¿dónde está la corresponsabilidad del sector privado cuando se llevan 36.000 millones de dólares a paraísos fiscales? Y esa es fundamental para el desarrollo del país. ¿Cómo hacer que eso venga? Es decir, ausencia de seguridad jurídica, por eso no lo traigo, pero cuando hubo ausencia de seguridad jurídica también, con el mismo discurso, los produjiste y te los llevaste. ¿Cómo hacer para que eso venga? Porque no he escuchado a ningún candidato de la oposición, ni de la derecha, ni tampoco del gobierno, por cierto, más allá del pacto ético, decir cómo vamos a repatriar esos fondos. A ver, es una gran pregunta. Yo estoy de acuerdo en que hay que combatir la existencia de los paraísos fiscales, en primer lugar. Y esto debe trascender la izquierda o la derecha, porque los paraísos fiscales son caldos de cultivo para crimen organizado, evasión tributaria y una serie de actividades ilícitas, lo cual no quita que hay gente que tiene activos en paraísos fiscales de manera lícita, si fundamenta donde lo tiene. El señor Lenín Moreno vivía en un paraíso fiscal
que Suiza, y no por eso vamos a decir que si tenía una cuenta ahí, estaba evadiendo. Eso es lo que voy, no satanicemos. Pero no podemos hacer esa comparación tan sutil, pues. Él estaba cumpliendo una delegación, no vivía bien. Porque, o sea, Lenín Moreno no es parte de los paraísos fiscales. No, a ver, pero estoy haciendo la precisión porque así como está el caso de él, hay el caso de gente que tiene empresas que funcionan, pero ¿cuál son es reales la propuesta específica para combatir los paraísos fiscales desde tu movimiento o desde tu criterio? A ver, los paraísos fiscales son un problema regional. Lo que necesitamos es atraer las inversiones al Ecuador. Uno con reglas claras, con seguridad jurídica, con justicia independiente. Carlos, no puede ser que ahorita estamos viendo, por ejemplo, un escándalo monstruoso en Petroecuador, el señor Carlos Pareja Yanuseli, dueño de la compañía de sus iniciales K-PA-YA, se va. No pasa nada y aquí la justicia en cambio da papaya frente a ese tipo de irregularidades. Necesitamos ser un país serio donde nos perciban que la justicia no está politizada, que las autoridades de control se eligen de manera independiente, que no hay cambios tributarios todo el tiempo. Los impuestos hay que pagarlos. Y hay que fijarlos de acuerdo a la ley. Lo que no se puede hacer es cambiarlos todos los años. Ya vamos a hablar del tema tributario. Tú planteas reducir impuestos. Vamos a lo siguiente. Estabilidad. Y estabilidad. El tema de inversión extranjera que menciona Mauricio Yepes, en el 2008 eran 1.054 millones de dólares. Al 2015, 1.064 millones. Entre el 2008 y el 2015 hubo una disminución. Hay una reversión de la curva de disminución y comienza a estar ligeramente superior a los niveles del 2008. Es decir, ¿cómo poder atraer la inversión? Y ojo, no hablo de la inversión extranjera, cuando hablo de inversión hablo extranjera y la repatriación de los capitales. Propuestas concretas, por favor. Sí, uno de los temas importantes, como se plantea dentro del plan, es, con todo lo que tenemos de competitividad sistémica ya de lo que se ha generado en el país, es importante comenzar a empujar y promocionar el ingreso al Ecuador. El tema, a veces de los paraísos fiscales, 30.000 millones de dólares fuera. Eso, en este momento, que el Ecuador no es porque mal modelo, sino que hemos tenido que casi 2 años sin ingresos petroleros por el precio del barril. Tenemos el terremoto, la reactivación del Cotopaxi, que ha llevado casi 3.000 millones de dólares, pagar mil millones a la OXI. Eso ha sido de los temas que se dan. Y es por eso que creo que con todo esa tormenta que se habla, se está saliendo adelante. Y se está demostrando en la información que se indica, muchas empresas que están viniendo al Ecuador por sus condiciones que tiene y por las condiciones que se van a dar. Tenemos que marcar una tendencia de crecimiento de la inversión. No podemos seguir con este efecto gringongo, a veces arriba, a veces abajo de la inversión. Hoy alto, mañana abajo, de nuevo mañana alto. Deberíamos marcar una tendencia. Sí. El tema es cómo sostenemos la inversión. Y no estoy hablando, insisto, en la inversión extranjera directa, que también está incluido dentro de mi análisis, sino también de la repatriación de los capitales de esos 30 y pico de mil millones en paraísos fiscales. Ese es uno de los cambios que se realiza. Por eso el pacto ético no queda solo en que un pacto que se traiga el dinero. Vamos a hacer una normatividad para que esos fondos vengan para acá. ¿Se imaginan lo que es? Un señor que dice que el Ecuador está quebrado, pero tiene sus empresas ganando cantidad de dinero y depositando en fideicomisos fuera. Entonces, si está tan mal el Ecuador, ¿por qué no se fue? Pero se queda aquí porque sabe que es negocio. La banca en el Ecuador, la solvencia es sobre el 14%, cuando con un 9% era lo normal. En los años de quiebra, el 65% del sistema bancario quebró en el país. No se acuerdan de eso. Hay otro candidato, ex presidente de la República, que habla de que el modelo no funciona. Cuando él sucretizó y pasó $1.000 millones de dólares a los más ricos del país. Todo esto se va dando y se está armando. Ahora, ¿qué pasó anteriormente? ¿Se va a reforzar la banca? Sí, se ha reforzado la banca, porque no queremos que tengamos una crisis como el 99. ¿Se tiene ahora condiciones para la inversión? Se tiene condiciones para la inversión. Hay que trabajar en el tema de valor agregado. Un ejemplo, 1 kilo de cacao sin procesar se vende a 0.36 centavos. 1 kilo de cacao procesado vale $12. Y ese es el enfoque que tiene que darse con todas las condiciones que da la economía ecuatoriana. Recién nos estamos dando cuenta. El sector industrial desde hace mucho tiempo está en una relación del 12% del Producto Interno Bruto. Es decir, no hemos sabido incrementar la posición del sector industrial en relación al Producto Interno Bruto. Vamos al tema tributos. Reducir impuestos, plantea también Héctor Yepes y coincide con Guillermo Lasso de Compromiso Ecuador. ¿Eso significaría que Suma se está acercando más a Guillermo Lasso que a Paco Moncayo? A ver, todos Pregunta directa, Héctor, pregunta directa, respuesta directa, por favor. A ver, yo todavía no puedo hacer un anuncio desde el Movimiento Suma porque no se ha tomado una decisión orgánica. ¿Sin perjuicio que coincidas en esto con Guillermo Lasso?
No, yo coincido en esto con algunos candidatos. De hecho, vi hace poco una entrevista a Lenín Moreno diciendo también que había que analizar bajar el impuesto a la salida de divisas dependiendo si se genera empleo o producción. Dorando la píldora, pero... ¿A cuánto Carlos, habría que bajar los impuestos? Guillermo Lasso plantea 3.000 millones menos de impuestos. ¿Tú qué planteas? a ver, yo no tengo hoy por hoy una cifra exacta, pero en principio, anticipo de impuesto a la renta. No puede ser que las empresas... El impuesto mínimo habla. Claro, tributen sobre una renta que no existe. Eso es algo absurdo. Hay que analizar bajar el impuesto a la salida de divisas, que se convierta en un impuesto a la entrada de divisas. Hay que analizar, bueno, hay que cumplir con volver a reducir el IVA al 12%. Cuidado, lo quieren dejar algún candidato aprovechando que ya está la gente acostumbrada. Hay que eliminar las salvaguardias, que son lo que encarecen muchos de los productos de consumo, porque hoy tenemos un problema. Estamos en crisis o recesión, como le quieran llamar, para también dorarle la píldora. Se está perdiendo empleo a raudales en el país y lo muestran las propias cifras del INEC, del gobierno, decenas de miles de puestos de trabajo perdidos en este año, y al mismo tiempo se encarece el costo de la vida. Entonces es un cóctel del desastre. Eso hay que revertirlo, atrayendo inversión, con reglas claras y con un sistema tributario. Yo quisiera que alguna vez alguien me defina, tanto los de izquierda como de derecha, qué significa reglas claras. Porque nos llenamos la boca de reglas claras, de seguridad jurídica, pero nadie me define hasta ahora el tema de reglas claras y seguridad jurídica. ¿Qué significa eso? Estabilidad, Carlos. Pero a ver, no puede haber seguridad jurídica si tú tienes reformas tributarias más de una por año en este gobierno. Exceso de normas tributarias. Okay. Exceso de cambio de normas, sobre todo. Ya. Porque por último, como digamos, a ver, estas van a ser las reglas del juego, pero se van a mantener, porque ¿cómo alguien puede invertir si no sabe cuántos impuestos va a pagar? Gracias, Héctor Yepes. Reformas tributarias, dice y plantea Héctor Yepes, ha sido preciso en dos temas. La eliminación del impuesto mínimo, que dice afecta a las empresas, que va más allá de lo que las empresas deberían pagar, que incluso hay empresas con pérdidas que pagan impuestos y que eso afecta a la liquidez y afecta el empleo. Uno de los puntos que menciona, y el otro tema es el impuesto de salida de divisas y el tema salvaguardias. Mauricio Proal. Bueno, uno de los temas que es recurrente en el discurso también, y vemos que es el tema de impuestos, ¿no? Pero hay que recordar, 2005, Ecuador rompía récord en lo que es evasión de impuestos, ¿no? 65.3% personas jurídicas y 58.1% de personas que son físicas. En porcentaje, la presión fiscal y la presión de impuestos que en el Ecuador está bajo el promedio de América Latina. No es tan cierto. La carga fiscal. La carga fiscal. El IVA es de los más bajos en América Latina y nadie se le ha ocurrido poner más, va a poner más del 12%, se termina lo que dice la ley, 14%, okay, y bajará nuevamente. Vamos a los dos puntos específicos, el impuesto mínimo y el tema de impuesto de salida de divisas. El impuesto a salida de divisas, uno cuando dice, la carga de impuestos, señores, se dieron y tenemos más impuestos que antes. Mentira, cuando uno revisa cuántos impuestos existía, cuántos se eliminaron y cuántos están hoy, son menos, y la carga a lo que es de divisas, ¿quiénes de los ecuatorianos comunes y corrientes nosotros manejamos el impuesto de salida? Pero el análisis, pero Mauricio, el análisis no pasa por ahí tampoco, y luego tiene que darse, yo sí creo, y hemos estado discutiendo eso, del impuesto, del anticipo del impuesto. Sí, creemos, hemos conversado con gente de los floricultores en Tabacundo y tienen un problema porque ellos no tienen para tener una liquidez luego que el problema que estamos. Entonces, voy a plantearte una pregunta para una precisión a tu respuesta, Mauricio. A ver, el impuesto mínimo y el impuesto de la salida de divisas, respetando lo que has dicho, que la mayoría de los ecuatorianos no pagan este tema, el análisis hay que complementarlo. Es porque ese impuesto afecta a la importación de materia prima que tiene que ver con los procesos productivos que generan empleo y también a la importación de bienes de capital que tiene que ver con productividad, para producir más, para producir mejor y para producir más empleo. Desde ese punto de vista yo lo analizo, por lo menos. Claro, pero hay que ir cuidando. No, por eso los cambios que se dan. Y no es que porque se da un cambio cada año, cada mes en esto, ya no es inseguridad jurídica. Inseguridad jurídica no es de esa. Entonces sí hay que ajustar. Y esto hemos visto. Por ejemplo, la última ley, lo que hicimos nosotros para no pago, por ejemplo, impuesto a las patentes en la agricultura, en la ganadería y plantaciones forestales. Yo mismo propuse eso para que se vaya dando. Entonces, tenemos que ir jugando y tenemos que ir ajustando, porque no es por todo. Porque cuando dicen reglas claras, a veces la gente que invierte en el país, o que invierte, o que son los de derecha, ¿qué dicen?
Reglas claras es no impuestos, flexibilización laboral, privatización de todo, ¿no? Y se basan en una frase que nuevamente se repite. En el 2015, la misma frase de ajuste que se va a dar, que nos dicen lágrimas, sudor y sangre para América Latina. Eso es lo que hay que hacer en América Latina y caer a los más pobres para poder desarrollar. Gracias, Mauricio Proaño, Héctor Yepes y luego Mauricio Proaño, y termino y agrego un ingrediente, porque por lo general en los debates y en los análisis enfocamos la situación macroeconómica, la necesidad de invertir, cómo generar incentivar al sector productivo, estamos hablando de los empresarios, pero hablemos de los trabajadores. ¿Estamos de acuerdo con ese documento que presentaron la Federación de Cámaras sobre el tema del régimen laboral? Héctor Yepes. A ver, de ninguna manera, y yo quiero hacer una precisión, yo en ningún momento he hablado ni de flexibilización laboral, ni de no impuestos, ni de ningún ajuste salvaje, ¿eh? Eso está aparte en la retórica de ahí viene el cuco de Alianza País, pero yo jamás he hablado de eso. Es más, estoy diciendo, los impuestos hay que pagarlos. Lo que no se puede hacer es lo que acaba de decir Mauricio, que están jugando. Parece que están jugando todos los años a ver qué cambia y eso no genera seriedad para invertir. Vamos al tema del régimen laboral. Vamos al tema del régimen laboral. No dejemos a los trabajadores excluidos de este análisis, que ya estamos terminando, por favor. Se presentó una propuesta en la Federación de Cámaras que el presidente le dio a conocer el día sábado en Enlace Ciudadano. ¿Estamos de acuerdo con esa propuesta de régimen laboral? Pregunto. Yo no he leído la propuesta como tal, he leído lo que comentó el presidente al respecto. Haciendo esa salvedad, yo por supuesto no estoy de acuerdo con eliminar garantías a embarazadas, a discapacitados, ni avances laborales de ninguna manera. Y esa jamás ha sido la posición del movimiento Suma. Aquí no se trata, y vuelvo a lo que dije al comienzo, de que el ajuste y la crisis provocada por la irresponsabilidad de quienes han manejado la mayor bonanza económica de la historia del Ecuador y hoy andan raspando la olla contra todo el mundo y encima se niegan a reconocer sus errores, ese ajuste no lo puede pagar el pueblo, ese ajuste no lo puede pagar la clase trabajadora. Hay que reformar el Estado, hay que reperfilar la deuda, hay que hacer un análisis cuando sepamos además la verdad del manejo económico del país que hoy está oculta a la mayoría de los Gracias, Héctor Yepes. Mauricio Proaño, el tema del régimen laboral. Independientemente que puedas opinar sobre la misma pregunta, pero quiero ser preciso, no hay un error, no es momento de sincerar ya el tema del régimen laboral ecuatoriano, porque no se puede tratar igual al micro y al pequeño que el mediano y el grande, porque el micro y el pequeño tienen una estructura de costo distinta, que a lo mejor ese régimen tal cual está, y no diferenciarlo, le carga una barrera de crecimiento y desarrollo y de emprendimientos que a la hora del té va a incidir en la economía social y solidaria. Sí, siempre nosotros vemos, es fácil que la propuesta que estamos haciendo como Movimiento País, esas condiciones tenemos que adaptarle muy bien a la realidad, pero sin quitar los derechos de estabilidad y de seguridad. No estoy hablando de quitar los derechos, o sea, sin eso, estoy hablando de sostener emprendimientos y empleo. Sí, si colocamos en ese punto, ese es el apoyo que se va dando. En las nuevas leyes que estamos generando, se ha dado ese tema de sostenibilidad, de estabilidad que se vaya dando. Pero el tema es más. Uno cuando revisa anteriormente, el 37% ¿no? del PIB estaba en manos de los más ricos del Ecuador, de las empresas. Hoy el 37% está en manos de los trabajadores, la distribución del ingreso. Y eso es importantísimo porque a veces nos dicen, ¿y qué hicieron en la parte económica? Sí, redistribuir y distribuir bien. Y uno no se acuerda. Cuando estuvimos en un estudio de ILDIS que estuvimos revisando, en el 2099 pasado eso, un decrecimiento del menos 6% del PIB en el Ecuador, una caída del PIB de más de 23 mil millones de dólares, una inflación del 60% en el 2000 del 91%, un salario real que apenas cubría el 64%. Gracias, hoy, por lo menos, tenemos una canasta que cubre. Gracias, Mauricio Proaño. Y ya para despedir rapidito, preguntas de carácter político, 30 segundos, porque ya se nos va el tiempo y no quiero que ya me llamen la atención por el apuntador, que últimamente me he portado bien, por cierto. Vamos al siguiente. El movimiento de Héctor Yepes se llama Suma. Sin embargo, aprendió a restar. Se fue de la unidad. De ninguna manera, Carlos. Nosotros hemos sido muy claros en este tema. Oye, ¿se fueron o no se fueron de la unidad? Sí, nos hemos ido de la unidad. Entonces restaron la unidad. En lo electoral. Pero hoy, discúlpame, no hay una unidad absoluta. Pues tenemos la candidatura oficialista y 3 alianzas. Nosotros siempre dijimos que hay una unidad más amplia de la oposición. No se ha logrado y no por nosotros. Nosotros no hemos puesto un candidato adicional para dispersar el electorado. Hemos sido responsables en eso.
Pero vamos a tomar una decisión en los próximos días de en cuál opción ir. Guillermo para Celi, las el elecciones. binomio de Paco Moncayo. Vamos a ver, Carlos, yo ahí no puedo... Esa sonrisa me dice que sí. No, para nada. Vamos a ver, yo no puedo como director provincial adelantarme un pronunciamiento que tiene que ser orgánico a nivel nacional. Bueno, fuera de cámara me lo dice. Mauricio Proaño, vamos a lo siguiente. Lenín Moreno viene con la mano extendida. Pero sin embargo el discurso del presidente de la República en la Asamblea y en la Convención Nacional fue muy claro. Es decir, esto no es cuestión de gobierno de organizaciones sociales que se quieren apoderar del movimiento y de los candidatos y del gobierno. Es decir, ahí no estamos viendo una posición muy clara del presidente de la República que pueda afectar toda esta estrategia de campaña de la mano extendida. Bueno, no fue ese el mensaje que dio. Es de un grupo de coalición que asomó el Movimiento País. Y eso es diferente. Nosotros claramente, si es el movimiento, es uno de los más grandes en la historia, 1.200.000 militantes, tenemos más de 2.000 CRCs en el país, la organización es fuerte, se generan propuestas desde las bases, entonces nosotros no tenemos ningún problema. El problema es de la oposición. No saben cómo juntarse porque sí, hay intereses diferentes. Nosotros sí sabemos, tenemos el camino muy claro, las líneas para dónde vamos. Acá son una mezcla de muchas ideas y de muchas oportunidades que se quieren darse. Y Alianza País no es una mezcla de muchas ideas. Pero por lo menos, sí, tenemos muchas ideas, pero llegamos a concretar. Muchas diversidades ideológicas también. Sí, claro, pero llegamos a concretar dentro de un plan que se construye desde las bases y eso es lo que nos da fuerza. Porque cualquier idea que se tenga, si uno se enfoca en el plan, uno puede enfocar la política claramente. Muchas gracias, se ha terminado el tiempo. Héctor Yepes, muchas gracias por venir desde Guayaquil para este debate. Mauricio Proaño, muchas gracias. Por cierto, no se olviden, amigos televidentes, que el día de mañana tendremos y continuaremos con las entrevistas a los candidatos a la presidencia de la República. El turno será de Washington Pesantes. Estamos yendo en función de cómo están las agendas de los candidatos. Y a propósito, Pulso Político mañana con Washington Pesantes. Pero el día jueves, en Pensamiento Crítico, tendremos otro debate. María Paula Romo con Miguel Carvajal, para ver también y continuar en el análisis de los desafíos para el próximo periodo democrático en la República del Ecuador. Que no caigamos en los que ha caído Estados Unidos, debates presidenciales que son una verdadera vergüenza. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal, un fuerte abrazo y que mañana gane la selección. Señores, gracias.